Bueno, perdón, ¿no? Preferiría no hablar demasiado sobre este trabajo, que cada uno haga su propio recorrido por el trabajo. De todos modos, puedo hablar de cosas que estén conexas, que sean conexas con esta foto. Una cuestión que sería conexa es la luz, porque se habla de iluminar. Siempre se ha asociado la luz a la posibilidad de por un lado entender, y por un lado algo así como la claridad, de poder aclarar ciertas cosas. Y por otro lado, esta cuestión con la justicia. Voy a hablar brevemente de nuestra experiencia, quizás ya lo hizo Leo. Fue que fuimos del Ministerio de Justicia a la Fiscalía a buscar el bloc del cual se hablaba, del auto en el cual había estado el explosivo. Ese bloc nadie sabía dónde estaba y nadie lo había visto. Entonces solicitamos que nos explicaran dónde se lo mencionaba en el expediente. En el expediente fuimos de un lado a otro y nunca encontramos los rastros del bloc. Esta experiencia se repitió con varias versiones periodísticas sobre indicios. Nosotros no queríamos hacer una investigación policial, ni judicial, ni del hecho. Queríamos tener una referencia para nutrirnos desde algún sitio. Habíamos hecho entrevistas. Y bueno, así fue como pedimos ver el expediente. Cuando entramos ahí, hicimos una perfecta oscuridad. Se nos cruzó una linterna y esa linterna nos dio pie para en esa oscuridad hacer una acción dentro del cuarto donde estaba guardado el expediente. ¿Qué les pasó como artistas, digamos, ¿no? Desde la mirada del arte, de la fotografía, cuando ven ese expediente, la magnitud del expediente, el soporte material de esa... Bueno, lo primero es que calculamos el peso. No recuerdo ahora, eran muchas toneladas de papel escrito. Calculamos el peso y queríamos ver si era posible tomar el peso exacto de este expediente y hacer una imagen que tuviera esta acción, es decir, la acción de pesar el expediente. Pero bueno, no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Es una muralla, digamos, el expediente es una muralla en muchos casos, la imposibilidad de acceder a algo que pueda haber del otro lado, ¿no? Una muralla. La otra pregunta es, bueno, pensando esta fotografía en el marco de la muestra, ¿no?, que propone pensar los 40 años, preguntarte eso, ¿cómo crees que dialoga esta muestra, cómo dialoga el atentado a la AMIA, la justicia por el atentado a la AMIA con esta... Bueno, quiero ser más amplio. Yo nací en Córdoba. Cuando asume el primer gobierno provincial democrático en Córdoba, después de la dictadura, yo me había ido a México, pero el gobierno que asume en Córdoba lo que hace es ratificar los jueces que habían ocupado la justicia durante la dictadura. Los ratifica. Y eso se produjo en buena parte del país. Es decir, este expediente es de la AMIA, pero podríamos ver muchos expedientes, innumerables expedientes como este, que se han formado como que habría que iluminarlos, que habría que aclarar qué es lo que ocurrió, que nunca se aclaró nada. Entonces, digamos, la AMIA
Fue una tragedia colectiva terrible, de la cual hasta el día de hoy buscamos saber qué es lo que pasó y que está impune, pero como esa hay muchas. Es decir, se siguen buscando los nietos, seguimos sin saber el paradero de muchos desaparecidos, de los de la época de la dictadura y de algunos desaparecidos. Jorge Julio López todavía no se sabe dónde está. Es decir, hay algo que es evidente. No lo digo por la circunstancia política actual, que está el juicio de la Corte, etcétera, sino que la justicia en general ha sido algo que, bueno, tenemos que ver cómo podemos abordar el tema y juntar la fuerza política para hacer que funcione de acuerdo a las necesidades. Nada de lo que hablé, porque hablé, digamos, en otros términos, no en términos de lo que puede ser el arte, por cómo estaban las preguntas, pero el arte no tiene por qué aportar nada. No tiene por qué aportar nada y si lo aporta no vamos a saber qué es. No tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún compromiso. Creo que el arte aspira a una imposible absoluta independencia, por un lado. Por otro lado, evidentemente está atado a lo histórico, a lo social, a lo político, a lo que sea. Ahora, si el arte no aspira a esa imposible absoluta independencia, y normalmente deja de ser arte. Es decir, o es muy difícil que logre, digamos, por lo menos a mí, llegarme desde algún sitio. Es decir, creo que lo estoy diciendo y este trabajo que estoy presentando acá, en primer lugar, hablamos sobre este anclaje en lo histórico, en lo social, en lo político, lo que está implícito, llamémosle, en el contexto. Ahora hay algo ahí en la forma, hay algo ahí en la acción, hay algo ahí en los colores, en lo que se ve, que podríamos o tendríamos que pensarlo totalmente independiente de esto. En forma totalmente independiente de esto. Es decir, como si viniera un habitante de las antípodas que no sabe nada de la historia argentina, que no sabe nada, no habla castellano y no conoció nada de todo esto. ¿Cómo vería dentro de otra época, cómo vería esto? ¿Qué vería allí? ¿No? Es decir, tendríamos que tener también la posibilidad de que se aspire a esa independencia, que es imposible, pero que está. Y en segundo lugar, hay un problema que tiene que ver con que la fotografía en sí nació como un dispositivo, es decir, como un mecanismo de poder para representar de un modo determinado, con un tiempo y un espacio lineal. En el Renacimiento se inventó la cámara oscura y una forma de representar que con el tiempo y con la violencia se convirtió en algo que creemos que es el mundo. Es decir, cuando vemos lo que está transmitiendo esta cámara, la gente lo confunde con lo que está viviendo, con lo que puede ver. Y ahí hay un problema, y es el problema de cómo Occidente invadió el planeta. Porque este espacio lineal y este tiempo lineal implican un modelo de sometimiento. Entonces yo tengo que trabajar ahí con un dispositivo que en un sentido es una jaula y ver con esos instrumentos qué puedo hacer. Lo mismo que, digamos, estamos acá en esta parte del mundo y hablamos castellano, digamos, la lengua del invasor. Somos descendientes en la mayor parte de perseguidos, muertos de hambre, etc. Y tenemos que arreglarnos con los instrumentos del invasor y del poder. ¿Cómo hacer con esos instrumentos algo que posibilite, de algún modo,
orientarnos en el mundo. Ese es también un desafío que creo que esta foto podría llevar a algo, es decir, pensar en la luz como una forma de dibujo, pensar en la luz como una forma que aclare, pero de todos modos es una fotografía que responde a todos esos parámetros, a una forma de concepción del tiempo y a una forma de concepción del espacio.